Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando aún estaba oscuro, y vio la piedra quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien tanto quería Jesús, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron rápidamente al sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la escritura que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Feliz Pascua de Resurrección. Sí, Cristo ha resucitado, Cristo ha vencido la muerte. Cristo es el primogénito de entre los muertos. San Pablo nos dice: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. ¿De qué esperanza estaríamos hablando? ¿De qué futuro? ¿De qué vida plena y eterna que nos ofrece Jesús? Jesús, por todo el camino de la Cuaresma, nos iba recordando a través de los anuncios de su pasión que el Hijo del Hombre tenía que sufrir, tenía que padecer, pero al tercer día tenía que resucitar. Pero esto de la resurrección no lo entendían muy bien los discípulos. Si retrocedemos al segundo domingo de la Cuaresma, el Evangelio se trataba de la transfiguración del Señor. La transfiguración del Señor era donde sus vestidos comenzaron a brillar, tan refulgentes, que Jesús se comenzó a transfigurar. Y esa transfiguración la vieron sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Y ese era el momento y el anticipo de lo que hoy celebramos. La plena transfiguración. Ya no es un espacio de tiempo del cual ellos contemplaron y vieron que era corto. Ahora se ha hecho duradero. Ahora su cuerpo, el cuerpo de Jesús, está transfigurado. Ya no es el cuerpo en el cual atravesaron los clavos en sus manos y en sus pies y la lanza en su costado. De hecho, que las heridas son glorificadas. No hablo de otro cuerpo distinto del que estaba colgado en la cruz, es el mismo, pero tiene una condición. La condición es que ese cuerpo ha trascendido al nivel divino. Es un cuerpo que ha vencido a la muerte. Es un cuerpo que hoy lo vemos y nos dice a nosotros: de la misma manera seremos transfigurados un día. Por eso es que la resurrección es la noticia del querigma. Cristo, que había muerto en la cruz, ahora está vivo, ha resucitado. Y el Evangelio nos relata justamente que el primer día de la semana, o sea, domingo, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando aún estaba oscuro. Aquí hay que recalcar muy bien que María Magdalena es la discípula de Jesús, la primera testigo de contemplar el sepulcro vacío. Es aquella que relata el Evangelio, como todas las mujeres normalmente en las parroquias, son las que son más asiduas al culto, siempre están apoyando en lectura, siempre están apoyando al recoger la limosna, siempre están apoyando en acoger a los fieles en el templo, están en la Legión de María, etc. Normalmente las mujeres están más involucradas en nuestra vida
dentro de la participación propia de la parroquia, ¿no? Y aquí se nota muy bien que María es una discípula y fiel discípula de Jesús, de cómo ella muy de temprano, muy de mañana, dice, a oscuras todavía, ella va y ve el sepulcro vacío, vio la piedra movida y su testimonio es después corroborado por Juan y por Pedro, a quienes les comunica lo sucedido, y ellos muy deprisa corriendo, dice, llegaron y vieron las vendas por el suelo. Las vendas son el claro testimonio de la resurrección de Jesús, ¿sí? Pero no confiemos tanto en el sepulcro vacío, porque no es una prueba fehaciente. La prueba fehaciente de la resurrección de Cristo serán las apariciones del resucitado. Las apariciones del resucitado que nos dirá, aquí estoy, toquen mis heridas, palpen que ya no son heridas de dolor, sino son heridas de salvación, de glorificación. Y comerá con sus discípulos. Es decir, las diversas apariciones del Jesús presentándose vivo de carne y hueso será la prueba fehaciente de la resurrección. No tanto las vendas ni el sepulcro, no, sino su presencia viva entre los discípulos y la comunidad. Ahí no se puede refutar, no se puede ir contra el testimonio de los evangelios y más aún todavía de los hechos de los apóstoles que iremos escuchando las lecturas día tras día a partir del acontecimiento pascual. Jesús ya nos decía, la Pascua de Resurrección es el paso que se da de la noche a la claridad, del pecado a la vida, del pecado a la libertad y de la muerte a la vida. Es de la desobediencia del primer Adán que se pasa a la libertad de los hijos de Dios. Ya no hay pecado sobre nosotros porque ha sido vencido. La muerte ha sido vencida en la muerte de Jesús. Por lo tanto, todos somos partícipes de esa resurrección, de esta glorificación. Todos somos hoy día merecedores, prácticamente no merecedores, pero sí somos siervos inmerecedores de la gracia divina de Dios, que como digo, es una gracia la salvación. No es un mérito nuestro, sino el de Cristo Jesús y a quien se la quiera otorgar. Ese testimonio de María es el testimonio de todo discípulo que quiere ver al resucitado. Cuando hoy día celebramos misas de difuntos, pues no celebramos su muerte, celebramos la vida de ellos, porque no están en la condición de muerte. Como dice, están en un estado de dormición en el cual despiertan un día para la resurrección, para la vida. Esa es nuestra esperanza. Y si hoy sentimos el dolor de la partida de un ser querido, recuérdenlo. Es que ha pasado a mejor vida, decimos. ¿Qué quiere decir? Está en la plenitud de la felicidad al lado de Dios. Comparte la resurrección de Cristo. Por eso, queridos hermanos, hermanas, en este día tan especial de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de la Pascua, recordemos vivamente estas palabras de Jesús, ¿sí? Palabras de Jesús, que son, yo soy la resurrección y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Quien cree en mí tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Miren qué palabras tan profundas, palabras tan hermosas, cargadas de vida, cargadas de felicidad y de anhelo de cualquier ser humano en querer un día encontrar ese Dios que nos prepare ese lugarcito en el cielo donde Él se encuentra. Y todo este tiempo pascual, desde hoy, vamos a contemplar al resucitado, ¿sí? Vamos a seguir viviendo este misterio cada día dentro de la octava, como si fuera esta noche santísima, como lo fue y como este día que hoy domingo vemos desde muy temprano como el clarear del alba nos dice que el sepulcro está vacío y que Cristo Jesús
ha resucitado. Y no olvidemos que la resurrección como acontecimiento también es alegría de María. María, nuestra Madre, es la fiel creyente de Dios, que a la luz de la Pascua entiende todo lo que su Hijo un día manifestó. Por eso es que en este tiempo pascual siempre se recitará el Regina Coeli, Reina del cielo, alégrate, ¿sí? Alégrate. ¿Por qué? Porque tu Hijo Jesucristo, quien había anunciado su muerte, ha vuelto a la vida, ¿no? Es decir, es la alegría desbordante de María y de la Iglesia que contempla a su Hijo, ¿no? A nuestro Señor, hoy resucitado, vivo. Entonces, no busquemos entre los muertos al que vive, es Jesús. Por eso, queridos hermanitos, hermanitas, este es un día de felicidad y de gozo. Olvidémonos de todos los problemas que nuestro país pasa. Sí, Dios sabe lo que pasamos, Dios sabe y nos ayudará, pero hoy día tenemos que vivir el gozo y la alegría de nuestra esperanza. Dichosos nosotros o dichosos los que hoy sufren porque después reirán. Dichosos los que lloran porque después reirán. Dichosos los que tienen hambre porque quedarán saciados. Dichosos los tristes porque después serán consolados. Dichosos los limpios de corazón porque después verán a Dios. Paciencia y tranquilidad y vamos siempre con esa fe y ese optimismo de ser cristianos católicos, pero confiados en la resurrección de Cristo, que es nuestra vida más adelante, gracias a justamente este don maravilloso que Dios nos da. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Feliz Pascua de Resurrección en el Señor.